Buenas noches, acá estamos de vuelta para seguir con nuestras catequesis sobre el credo. Hoy vamos a continuar recordando esta parte del credo en la cual confesamos que creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y de modo particular vamos a detenernos sobre cómo está formada la Iglesia, quiénes son los fieles y cómo se distinguen los fieles dentro de la Iglesia. El catecismo lo dice así: la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. Buenas noches a todos los que se van sumando. Hola Teresa, Isabel. Mientras siguen sumándose, recordemos cuál es el objetivo de estas catequesis. Hola José Alberto. Hola Marta, que me parece que también está por ahí, la señora de José. Recuerdo, decía, cuál es el objetivo de estas catequesis. ¿Sí? Vamos tomando como guía el catecismo de la Iglesia Católica, para ir recordando algunas cosas de nuestra fe católica, algunas cosas en las cuales creemos. ¿Sí? En las cuales creemos. Hola María Elena, bienvenida de vuelta. Pero no vamos a leer todo el catecismo, ¿sí? Porque realmente sería mucho para leer. Y porque además, y sobre esto quisiera insistir, es importante que ustedes lean el catecismo, que cada uno se tome un tiempito, ¿sí? Capaz que lo que vamos viendo cada semana, semana a semana, ir leyéndolo, en todo caso, para después plantear preguntas o comentarios, lo cual está muy bueno también. Entonces mi intención principal es darle algunos elementos a ustedes que los ayuden después en la lectura personal, directa, del Catecismo de la Iglesia Católica. Buenas noches Rosa, buenas noches Juan Víctor. ¿Qué tal Juan? Bueno, recemos para poner esta catequesis en manos de la Virgen y también para invocar sobre nosotros el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién más faltó saludar? Buenas noches Ana María, buenas noches Olga, buenas noches Juana. Bueno, buenas noches a todos los que andan por ahí. Bueno, vamos a hablar entonces de los fieles de Cristo, así lo titula el catecismo. Los fieles de Cristo, que se dividen sin romper la unidad de la Iglesia, por supuesto, de la cual hablábamos la otra vez, en jerarquía, laicos y vida consagrada. Al leer un poco estas cosas, al repasarlas, enseguida me vienen en mente una frase que es de San Agustín, el gran, famoso, a veces mal citado San Agustín, que fue obispo de Hipona, y él a sus fieles les decía: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. ¿No? Con ustedes soy cristiano. O sea, junto a ustedes tenemos algo en común. Y por más que uno sea obispo, por más que sea San Agustín, tenemos algo en común. ¿Sí? Somos cristianos. O sea, todos nosotros somos ovejas de un solo pastor. ¿Sí? Porque pastor hay uno solo. Y ese es Jesucristo. Para ustedes, decía San Agustín, ¿sí? Como un servicio al cual uno está llamado a brindar para esas otras ovejas, como una oveja entre las ovejas, ¿sí? Para ustedes soy obispo.
Es decir, para ustedes soy pastor, pastor con minúscula, digamos, porque siempre vamos a sostener esto, y es elemental en nuestra fe, ¿sí? Que pastor hay uno solo, y ese es Jesucristo. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Sí? Yo soy el buen pastor. Buenas noches también, Gabriela. Buenas noches, Alejandra. Y también Jesús dice en otro lugar, se me escapa ahora la cita, no, a nadie llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro. ¿Sí? Tengámoslo presente en la medida que vamos charlando de estas cosas. Bueno, empecemos recordando entonces esto que dice el catecismo, ¿no? Que la iglesia está formada por muchos fieles llamados por Jesucristo, y que dentro de esos fieles algunos pertenecen a lo que se llama la jerarquía de la iglesia. Se lo suele llamar también los clérigos o ministros ordenados. Otros son los laicos y otros son los miembros de la vida consagrada. Como les decía, me parece que hay dos o tres cositas que quisiera decir en este tiempo que son muy importantes y que espero que les ayuden a ustedes. Vamos, como siempre lo hacemos, a buscar algunos textos de la Sagrada Escritura. Vamos a empezar con Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, porque, como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, todo lo que creemos, todo lo que está en el catecismo, lo creemos a partir de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, y a partir de ahí vamos a leer algunas cositas para retomar esta imagen que usa San Pablo para referirse a la iglesia como cuerpo de Cristo. Parece que esta imagen ayuda mucho a pensar lo que tenemos que pensar en esta noche. ¿Sí? ¿Cómo está formada la iglesia? ¿Cuál es el lugar de cada uno en la iglesia? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es su función? San Pablo dice, 1 Corintios 12, 12, ¿sí? Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman, sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Cristo tiene un cuerpo y en ese cuerpo hay muchos miembros, órganos, diríamos también nosotros. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Cómo se entra a formar parte de este cuerpo? ¿Sí? Por medio del bautismo. Todos hemos sido bautizados en un solo espíritu. Y todo lo que vamos a decir hoy se enraiza, tiene su raíz, ¿sí? En el sacramento del bautismo. Es como si uno dijera que la luz de suyo es blanca, pero cuando pasa por un prisma se descompone en múltiples colores. Bueno, acá lo esencial es la gracia del bautismo que todos hemos recibido, que el catecismo nos recuerda, ¿sí? Hace que todos tengamos una misma dignidad en cuanto cristianos bautizados, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como pasando por un prisma, esa gracia del bautismo se despliega en múltiples colores que hacen a la riqueza y a la belleza de este cuerpo. Sigo leyendo lo de San Pablo, versículo 14. ¿Sí? El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y un poquito más adelante, versículo 18, Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. O sea, es Dios, y acá introduce otro elemento muy importante San Pablo, es Dios el que tiene un plan, y es Dios el que quiere que haya distintos miembros en este cuerpo, y va a ser Dios, digámoslo ya desde ahora, el que va a llamar a cada cristiano a ocupar un lugar especial dentro de este cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Es Dios. Esto es lo que llamamos vocación. ¿Sí?
hay como una vocación fundamental, que es la vocación, decimos, a la santidad, el llamado al bautismo, que después se va concretando de distintas maneras según el plan de Dios. Y acá es muy importante remarcar esto. Lo dice la carta a los Hebreos hablando del sacerdocio. Nadie se atribuye a sí mismo el sacerdocio, sino aquel a quien Dios lo ha llamado al sacerdocio. Por poner un ejemplo, hablando del sacerdocio. Seguimos un poquito más adelante, siempre en la 1 Corintios 12, vamos al al versículo 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Cristo cabeza, nosotros cuerpo, y cada uno un miembro particular de ese cuerpo. Y fíjense la lista interesante, linda que hace San Pablo. Versículo 28. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, subrayemos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Versículo 29, un poco más adelante. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? ¿Sí? En otro lado va a decir también San Pablo, y ahora vamos a leerlo, a cada uno Jesucristo le ha dado su don. Ustedes, por otra parte, aspiren a los dones más perfectos, y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Y ahí es donde San Pablo, en esta primera carta a los Corintios, engancha con el famosísimo himno de la caridad. ¿Sí? Dentro de la iglesia, cada uno tiene su don. Algunos son apóstoles, otros son profetas, y otros dones reciben otros. Pero ¿cuál es el don más perfecto? El don más perfecto es la caridad. ¿Sí? Y esto lo llega a decir incluso Santo Tomás de Aquino. Si bien hay una jerarquía, ¿sí? Es un tema para charlar, ¿sí? Esa jerarquía tiene un sentido, pero no significa que por pertenecer a la jerarquía de la iglesia, y a la jerarquía de la iglesia se pertenece por el orden sagrado, ¿sí? Uno ya sea más perfecto que otro. ¿Sí? No es una jerarquía de perfección, sino que es una jerarquía de ministerio. En todo caso, acá si se está más arriba, es para estar más al servicio del pueblo de Dios, como Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Y esto decía Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Si bien objetivamente, ¿sí?, el orden sagrado, ¿sí?, constituye en un estado que de suyo es superior, más perfecto, no hace más perfecto aquel que recibe este don. ¿Por qué? Porque el don más perfecto, y perdón la redundancia, es el don de la caridad. Entonces puede haber gente casada, es decir, laicos, diríamos nosotros con un lenguaje más moderno, que tengan más amor, más caridad, ¿sí?, que ministros ordenados, y por lo tanto los ojos de Dios son más perfectos. ¿Sí? Sin embargo, no hay que oponer nunca una cosa a la otra. ¿Sí? El don más perfecto es la caridad, ese es el don al que hay que aspirar sobre todas las cosas, lo dice San Pablo. ¿Sí? Sin embargo, los otros dones también son necesarios para bien del cuerpo. ¿Sí? ¿Acaso el ojo le puede decir a la mano, no te necesito? ¿Y acaso el pie le puede decir a algún otro miembro, no tengo necesidad de ustedes? ¿Sí? El don más perfecto es la caridad, pero al mismo tiempo, dentro de este cuerpo, cada uno tiene su don. Vamos a leer, perdón que me detenga un poco sobre esto, pero como les decía, el resto del catecismo lo leen ustedes. Yo acá busco algunos textos de escritura que nos iluminen en esa lectura. Efesios 4, versículo 4. Dice así, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 4. Otra vez con la imagen del cuerpo, la iglesia como cuerpo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y acá remarcamos el tema del bautismo. ¿Sí? Uno entra a formar parte de este cuerpo por reconocer al mismo y único Señor, por aceptar la única y misma fe, por recibir el bautismo.
¿sí? Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, lo penetra todo y está en todos. ¿Sí? Hasta acá, en la carta a los Efesios, capítulo 4, ¿sí? San Pablo pone el énfasis en la unidad de este cuerpo, pero sin embargo es un cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es uno, pero no es uniforme. Por eso sigue diciendo versículo 7 el apóstol: sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. ¿Sí? Es Cristo el que distribuye sus dones a cada uno en particular, ¿sí? Dentro de este cuerpo, para bien de este cuerpo, es decir, para bien de unos y otros. Y finalmente vamos a tomar otro texto del Nuevo Testamento. Vamos a dejar por un momento a San Pablo y vamos a ir a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Algo de esto ya habíamos leído cuando San Pedro escribe a los cristianos, ¿no? Que ustedes están edificados a manera de piedra viva, ¿sí? Como una casa espiritual. Fíjense, vamos a leer desde acá, pero vamos a adelantarnos un poquito. Primera de Pedro 2, versículo 4. Al acercarse a la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual. Otra imagen que encontramos en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Pablo, en los textos que veíamos, usaba la imagen del cuerpo. Y acá Pedro usa la imagen de la casa espiritual, o sea, del templo, que se construye con piedras vivas, no con cascotes muertos, inertes. Piedras vivas significa personas libres. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, ustedes son edificados como una casa espiritual. ¿Para qué? Para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Y acá San Pedro está escribiendo a todos los cristianos. ¿Sí? Ustedes son edificados para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Y un poco más adelante, y ahora sí en el versículo 9, dice: ustedes, todos los cristianos en cambio, dice, son una raza elegida, un sacerdocio real, o sea, un pueblo de sacerdotes. Y acá sacerdocio real no significa sacerdocio verdadero como opuesto a falso. ¿Sí? Acá real significa que viene del rey. Así como en la época de la colonia, en la guerra de la independencia, se los llamaba realistas, ¿sí? A los españoles acá en Argentina, ¿sí? No porque ellos eran idealistas y nosotros escépticos o idealistas, ¿no? Porque acá real es lo del rey, ¿sí? Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, o sea, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su admirable luz. Y déjenme leer de vuelta esto porque es hermoso. Ustedes son un pueblo adquirido, comprado, rescatado, salvado por la sangre de Jesucristo para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su admirable luz. Uno entra a formar parte de este cuerpo por el bautismo. Nosotros siempre decimos el bautismo nos hace hijos de Dios, lo cual es verdadero. Pero no nos olvidemos que nos hace hijos de Dios porque nos injerta en el único Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y Jesucristo, el ungido, que eso significa Cristo, Mesías, el ungido de Dios, es sacerdote, profeta y rey. Y por eso nosotros, que somos injertados por el bautismo en Jesucristo, todos los cristianos, y perdón que me extienda sobre esto, pero me parece importante remarcarlo, participamos ¿sí? Del sacerdocio de Cristo, de su misión real, o sea, de su reyesía, y de la misión profética de nuestro Señor.
Lo recordamos en el bautismo cuando se hace la unción con el Santo Crisma. Por eso todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Lo decía recién San Pedro. Ustedes son una nación santa, un sacerdocio real, llamados para anunciar las maravillas de Dios. Ahora la cuestión que sigue, y a esto vamos llegando, al punto de hoy, es cómo que a su vez, o sea, por el bautismo todos participamos de Jesucristo y de su misión. Por eso Jesús dice, a nadie llame maestro, porque hay un solo maestro, Él es el maestro. Pero nosotros, en la medida que estamos bautizados y somos injertados a Jesucristo, participamos de la misión de enseñar de Jesús. ¿Sí? Ahora bien, esta participación, y acá llega otro punto importante, en la iglesia se realiza de distintas maneras, ¿sí? Según el don que cada uno recibe. Algunos reciben el don del orden sagrado. Y la plenitud del orden sagrado la encontramos en los obispos. ¿Sí? En los obispos está la plenitud del orden sagrado. Nosotros presbíteros, o sacerdotes, como solemos decir, o curas, ¿sí? Y diáconos, somos colaboradores de los obispos. Por eso el obispo, por eso el catecismo se detiene sobre todo sobre la figura del obispo, ¿sí? Porque en él se da la plenitud del orden sagrado. Y se pregunta el catecismo, bueno, ¿cómo cumple el obispo, el sacerdote, su misión de santificar, ¿sí? Su misión sacerdotal? ¿Cómo cumple su misión profética? ¿Sí? ¿Cómo cumple su misión real? O sea, de participar de la realeza de Jesucristo. Bueno, nosotros sabemos, y esto es lo que nos dice el catecismo, que aquellos que han recibido el don del orden sagrado, principalmente los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, ellos desempeñan esta misión, y por eso son la jerarquía, santificando, guiando y enseñando a la iglesia. Si uno pudiera decir de alguna manera, para simplificar y esquematizar esto, ¿sí? Por eso el que recibe el orden sagrado, ¿cómo cumple su misión de santificar? O sea, ¿cómo ejerce su sacerdocio? Bueno, principalmente en la Eucaristía. ¿Sí? Por el orden sagrado es que uno, ¿sí?, confecciona, se dice así, palabras medio técnicas, la Eucaristía. Solamente aquel que ha recibido el orden sagrado, ¿sí?, hace la Eucaristía. O sea, no por poder propio, sino en nombre, en la persona de Jesucristo, ¿sí?, cuando sobre el pan y el vino pronuncia las palabras de la consagración, ¿sí?, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo de Cristo. Primero, ¿cómo ejerce su misión de enseñar? Bueno, enseñando al pueblo de Dios la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso los obispos, y acá tocamos muy brevemente otro punto, ¿sí?, si bien cada obispo en particular es el pastor de su comunidad, de su diócesis, al mismo tiempo los obispos forman un colegio, dice el catecismo. ¿Sí? Son como un orden, por eso se dice un orden, un colegio que tiene una cabeza, y esa cabeza es el Papa, en cuanto sucesor de Pedro, obispo de Roma. ¿Sí? Por eso, entonces, los obispos, como colegio y en unión al Papa, que es la cabeza de esta iglesia, de este cuerpo, de este colegio, digámoslo así, para no confundir los términos, ¿sí?, son los maestros de la iglesia. Dentro de la iglesia, a ellos compete principalmente la misión de enseñar. Por eso son también pastores. Y esto es lo que nosotros llamamos el magisterio de la iglesia. Cuando hablamos del magisterio, hablamos de la enseñanza, si se quiere, para que se entienda, oficial de la iglesia, que es la enseñanza ejercida por el Papa y los obispos en comunión con el Papa. Esto pasa de manera muy especial cuando se hace un concilio ecuménico. Un concilio ecuménico es la reunión de todos los obispos del mundo, junto al Papa. Para que tenga valor lo que se dice y lo que se hace, tiene que estar refrendado por el Papa. El último concilio ecuménico fue el Concilio Vaticano II, en la década del 60. A veces se pueden hacer también sínodos más locales o acotados. Y acá entra también, lo digo muy brevemente, ¿sí?, el tema de la infalibilidad. Qué palabra difícil de decir. Infalibilidad. ¿Sí? Y bueno, esto es un tema delicado, ¿sí?,
el Papa y los obispos en comunión con él tienen este don, si se quiere, de la infalibilidad en la enseñanza de la fe y de la moral cristiana, católica, pero la misma Iglesia lo aclara, ¿sí?, bajo circunstancias muy precisas, ¿sí?, y tiene que decirlo de manera explícita. Y acá hay que hacer una pequeña distinción. Entonces no significa que el Papa y los obispos sean siempre infalibles en su enseñanza, ¿sí?, sino que ese carisma de la infalibilidad entra en juego cuando se lo dice explícitamente. Cuando el Papa lo dice explícitamente y con determinadas circunstancias. Búsquenlo en el catecismo, no me quiero detener sobre eso ahora. ¿Y cómo ejerce el obispo, hablando de la jerarquía, su función de pastoreo real como rey? Bueno, guiando a su diócesis en nombre y en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Eso también es muy importante. Pero tiene guiándolo como en toda autoridad, ¿no? No hay autoridad humana absoluta. Guiándolo en aquello que le compete en cuanto obispo. ¿Sí? La pastoral sobre todo, ¿sí?, el cuidado de la liturgia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero como toda autoridad humana, tiene una jurisdicción. ¿Sí? No hay autoridad humana absoluta, y esto yo lo firmo. Y la única autoridad absoluta, el único poder absoluto es el poder divino. Todo hombre, por el hecho de ser criatura de Dios ilimitada, al participar de la autoridad de Dios, los obispos y el Papa participan de la autoridad de Dios, siempre lo hacen de una manera limitada. Hablemos un poquito de los laicos. A veces parecería que los laicos son los que no fueron llamados, o sea, el descarte, el resto del pueblo de Dios. Por eso insistía tanto sobre el tema del bautismo y lo que el bautismo hace en nosotros. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, por el bautismo. ¿Sí? Todos participamos de distintas maneras, lo estamos diciendo, de la misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo. Por eso también el catecismo se pregunta, bueno, ¿cómo participa un laico de la misión sacerdotal de Jesucristo, del sacerdocio de Jesucristo? ¿Cómo participa un laico de la misión profética de Jesucristo? ¿Cómo participa un laico de la misión real de Jesucristo? Y bueno, y por eso digo, tratando de esquematizar un poco, de alguna manera, ¿sí?, y acá, ojo porque es una simplificación, ¿sí?, si bien la jerarquía tiene que dar testimonio delante de todo el mundo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, le dice Jesús a los apóstoles, ¿sí?, veíamos que de alguna manera ellos, los obispos, los que pertenecemos a la jerarquía porque hemos recibido el orden sagrado, esa misión como que se concentra sobre la misma Iglesia. A ver si se entiende bien lo que quiero decir. ¿Sí? Sobre el crecimiento, el cuidado, la expansión, si se permite la palabra, de la misma Iglesia. Y acá hay un tema que hay que pensarlo mucho y que, bueno, el Concilio Vaticano II insistió sobre esto, pero todavía falta, me parece. ¿Sí? ¿Qué es lo específico? ¿Cuál es el don específico de los laicos? Porque si a cada uno le toca su don, ¿sí?, porque así Cristo distribuye sus dones según San Pablo, bueno, ¿cuál es el don específico de los laicos? No es que simplemente son los que no tienen dones porque no fueron llamados al orden sagrado. Bueno, leyendo un poco un documento del Concilio Vaticano II que se llama Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado y la misión de los laicos, me parece que se puede resumir con esta expresión. ¿Cuál es el llamado a la vocación del laico en cuanto laico? Vivir el bautismo bien metido en el mundo. ¿Sí? Vivir todas las exigencias del bautismo con su radicalidad en el mundo. Por eso digo, siempre simplificando, pero es como que la misión de la jerarquía de alguna manera es, no exclusivamente, pero más hacia adentro de la Iglesia. ¿Sí? La misión de los laicos es como si fuera más hacia afuera. Y así lo explica el catecismo, y lo explica hermosamente. ¿Sí? ¿Cómo vive el laico su misión sacerdotal? Bueno, en primer lugar, ofreciéndose a sí mismo, lo dice San Pablo, ofrézcanse a ustedes su cuerpo como hostia viva, porque la misión del sacerdote es ofrecer sacrificios. El ministro ordenado ofrece la Eucaristía, ¿sí?, el sacrificio de Jesucristo. El laico, por el bautismo, se ofrece a sí mismo también, ¿sí?, como víctima agradable a Dios. ¿Sí?
y ofrece todas sus cosas, su vida, sus sufrimientos, sus contrariedades. De alguna manera ofrece al mundo a Dios por su misión sacerdotal. ¿Cómo vive el laico su misión profética? Y bueno, anunciando las maravillas de Dios que nos llamó a pasar de las tinieblas a su luz admirable, como dice San Pablo. O sea, dando testimonio en el mundo, dando testimonio con sus obras, con la coherencia de la vida, pero también, y esto lo dice el catecismo, hay un momento en el que hay que dar testimonio explícito de Jesucristo, ¿sí? Porque a veces como que nos achicamos un poco, bueno, hay que ser coherente, no quiero ser hipócrita, por supuesto, estamos de acuerdo, ¿sí? Lo que vale son las obras, es cierto, pero en un momento hay que decir, yo soy cristiano, ¿sí? Yo creo en Jesucristo, y Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el único Salvador. Y si vivo de determinada manera, y si hago ciertas cosas, es porque yo creo en Jesucristo. ¿Sí? Y el laico tiene que hacer eso y delante del mundo, ¿sí? Sin caretear, lo sabemos, ¿sí? Sin incoherencia, pero hay un momento en el que tiene que haber un testimonio explícito. ¿Y cómo cumple el laico su misión real, o sea, de rey, de participar de la misión de Cristo Rey? ¿Sí? No por nada la fiesta de los laicos, que de alguna manera el paradigma de la misión de los laicos, la Iglesia lo quiso concretar en una institución, ¿sí? Que es la Acción Católica. ¿Sí? Y no por nada la fiesta de los laicos y de la misión de los laicos y también de la Acción Católica es la fiesta de Cristo Rey. ¿Cómo ejercen este sacerdocio real? ¿Qué es lo que tiene que hacer un rey? Un rey tiene que gobernar, ordenar, gestionar. ¿Sí? Perdón, pero pienso en lo político de ahora y se me va la cabeza. No. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene que hacer un rey? ¿Sí? Un pastor, como es Jesucristo. Recordemos que en la Sagrada Escritura rey y pastor son prácticamente sinónimos, ¿no? Bueno, tiene que ordenar. Bueno, primero hay que empezar por casa, ordenarse a uno mismo, ¿sí? Ordenar, ¿sí? Su propia familia, pero también trabajar, y perdón esta palabra que voy a usar, que parece muy anticuada, militar, o sea, militar no en el sentido de ser soldado, sino ponerle ganas y trabajar, así como hay muchos que militan para el mal, o hay muchos que militan para ordenar la sociedad y la cultura de determinada manera, el laico cristiano tiene que militar, sí, lo digo así, no ser un soldado, no ser un cruzado, esas son fantasías que no llevan a ningún lado, sino ponerle gana y trabajar y dedicarle tiempo, ¿sí? Para que nuestra sociedad, el mundo en el que el laico vive como levadura en la masa, se ordene según el espíritu del Evangelio. ¿Sí? Esa es la misión del laico y tal vez de todo lo que estamos diciendo, tal vez eso sea lo más específico del laico. ¿Sí? Ordenar el mundo según el Evangelio. O sea, vivir el bautismo en el mundo y ordenar el mundo según el Evangelio. ¿Sí? Entonces, y más cuando uno tiene responsabilidades. ¿Sí? Pensemos, bueno, alguna vez ya hemos tenido durante la cuarentena oportunidad de recordar el catecismo, la doctrina, algunas cosas de la doctrina social de la Iglesia. La misión del laico es aplicar la doctrina social de la Iglesia en el mundo. ¿Sí? Y más si tenés una responsabilidad. En una empresa, en un colegio, en un sindicato, en un club. ¿Sí? No es un fanatismo, fundamentalismo, integralismo, ni nada. ¿Sí? Pero es la misión. A cada uno le toca su don. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos algo bastante específico y bastante desafiante para los laicos católicos, como para que no se sientan descartados, son los que no fueron llamados. Ni hablar, y ya me estoy yendo largo, ¿sí? Aunque hay excepciones, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ver la vocación laical con otro sacramento, que es el sacramento del matrimonio? ¿Sí? Por algo hay dos sacramentos que consagran dos estados de vida, el orden sagrado y el matrimonio. Bueno, me pasé de largo, va a quedar muy poco tiempo para las preguntas, simplemente para terminar digo esto que dice el catecismo. Tanto de la jerarquía, tanto de entre los clérigos, como de entre los laicos, Dios llama a una consagración especial, porque ya estamos consagrados por el bautismo, pero a vivir de una manera más profunda, si se puede, esa consagración
Y eso es lo que llamamos la vida consagrada. Ya todo por el bautismo fuimos consagrados a Dios. Pero bueno, se puede, para algunos, aquello que Dios llama, se puede dar un paso más. Es como cuando Jesús le dice al joven rico, si querés ser perfecto, o sea, si querés dar un poco más, vendé todo lo que tenés y seguime. Eso ya no es un mandamiento de Jesús. ¿Se acuerdan que en el episodio del joven rico, primero Jesús habla de los mandamientos y después se lo da como un consejo? Estos son lo que llaman los consejos evangélicos. Y los consejos evangélicos se resumen en 3. ¿Sí? Pobreza, castidad y obediencia. Por eso, a algunos, entre la jerarquía y entre los laicos, Dios llama a radicalizar esta consagración del bautismo asumiendo los consejos evangélicos. Es lo que se suele llamar los votos, ¿no? Abrazando los votos de pobreza, castidad y obediencia por el reino de Dios. Como también dice Jesús en el Evangelio, hay algunos que se hacen eunucos, algunos nacen eunucos, otros fueron hechos eunucos por los hombres, otros se hacen eunucos por el reino de Dios. Y esto es la vida consagrada, que está caracterizada por la profesión de los consejos evangélicos. Y después dentro de la vida consagrada hay una variedad enorme, ¿sí? Porque hay varones, hay mujeres, hay sacerdotes, hay hermanos, hay algunos que son laicos consagrados, está el orden de las vírgenes, hay algunos que hacen vida comunitaria, ¿sí? Otros que hacen una vida más solitaria, como los eremitas, ¿sí? Hay congregaciones, hay institutos, bueno, ahí ya también, ¿no? Ese prisma de luz que se va abriendo de la gracia de Dios por la acción del Espíritu Santo al hablar de la vida consagrada también. Pero no dejemos de recordar, y esto es algo de nuestros tiempos, que así como en la vida consagrada hay una gran variedad, que es fruto de la acción del Espíritu Santo, que siempre tiene que estar tutelada por la jerarquía de la Iglesia. Acá también cumple su misión la jerarquía de la Iglesia en ir acompañando y discerniendo estas distintas formas de vida consagrada que van surgiendo en la Iglesia. Pero así como hay una gran variedad, enorme variedad, ¿sí? Dentro de la vida consagrada, también, y esto es algo a lo cual, no digo que sea nuevo, pero a lo cual el Concilio Vaticano II dio un impulso muy importante, ¿sí? También entre los laicos, o sea, el impulso, ¿cuál es? El Concilio Vaticano II insistió que los laicos tienen el deber y el derecho también a unirse como laicos para el apostolado. Y entonces ahí cuando van surgiendo las instituciones, grupos, movimientos locales, de los cuales también hay una gran variedad y una gran variedad de carismas, lo cual también es obra del Espíritu Santo. Bueno, así, súper resumido, ¿sí? No se los dije, pero todo esto que estuvimos hablando, no todo, ¿sí? Pero bueno, el tema que tratamos hoy está en el Catecismo, entre los párrafos 871 hasta 945. Esto que yo dije recién espero que les sirva para que ustedes lo lean personalmente. Bueno, tenemos unos minutos hasta que se haga la hora, más o menos tratamos que esta catequesis no tarde más de 45 minutos, así que hasta más o menos 10 menos cuarto podemos tomarnos unos minutos. Si alguien quiere compartir algún comentario o alguna pregunta sobre esto, ¿sí? Entonces, repaso un poquito en voz alta mientras alguien quiere participar con algún comentario o pregunta, ¿sí? Pero es un cuerpo donde hay una cabeza que es Jesucristo, donde hay muchos miembros que somos nosotros, ¿sí? Donde Cristo distribuye sus dones a cada uno tiene su don, y ese don tiene su origen en Jesucristo, ¿sí? Para bien de todo el cuerpo, ¿sí? Para bien de todo el cuerpo que es la Iglesia, para la santificación del mundo. Pero remarquemos esto, ¿sí? Mientras llega algún comentario, que eso que decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿sí? El don más importante, el carisma más importante es el carisma de la caridad. Y si quieren, mientras llega o no llega alguna observación, parece que lo pueden hacer en los comentarios, ¿sí? de esta transmisión. Leamos
lo que dice la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Porque uno puede, fíjese, a ver, o ustedes quieren que lean y no se animan a comentar. Primera Corintios, habíamos dicho, capítulo 12. ¿Sí? Bueno, ahí llegamos. ¿Sí? Fíjense, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Interesante imagen, ¿no? Pero yo puedo hablar muchas lenguas. ¿Sí? Pero si no tengo caridad, eso es como una lata que suena. Pura lata, capaz que eso quiso decir San Pablo. No puedo hablar mucho, pero es pura lata si no tengo amor. Capítulo 13, perdón, de la primera carta de los Corintios. Fíjese, aunque tuviera el don de la ciencia, aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Clarísimo, ¿no? A ver, acá María Elena mandó un comentario. Dice, como laico profundizando vivir el bautismo en comunidad, ¿cómo sería dentro del mundo? Por lo general, ¿las comunidades viven alejadas de casa? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Sí? ¿Cómo se vive en concreto la vida comunitaria, me parece? Es la pregunta. ¿Sí? Por eso, también hay distintas maneras de vivirlo. Y es parte de la riqueza de la iglesia. Antes se decía así, que una de las características de la vida religiosa es la separación del mundo. El religioso, tiene que estar separado del mundo. ¿Sí? La separatio mundi. ¿Sí? En cambio, el laico está en el mundo, pero también los laicos están llamados a vivir la vida comunitaria, ¿sí? A vivir la comunidad, a sentirnos comunidad en concreto. La iglesia no es algo que está en la estratosfera. La iglesia somos nosotros. Bueno, ¿cómo se vive en comunidad, dentro del mundo? Bueno, juntándose, supuestamente una parroquia tendría que ser una comunidad parroquial. Algunos cristianos encuentran su lugar en la parroquia, otros lo encuentran en otros movimientos laicales. Por ejemplo, yo le mencionaba uno recién, pero por ejemplo el movimiento de cursillos, que hace mucha fuerza en la comunidad, en el encontrarse cada tanto, o la renovación carismática también, ¿por qué no? ¿Sí? Pero en esos encuentros, en ese compartir, en ese rezar juntos, son maneras concretas de vivir la comunidad, la vida comunitaria, el aspecto comunitario de la vida cristiana en el mundo, ni hablar de la propia familia. ¿Sí? Digamos así, que si la familia es cristiana, tendría que ser la primer comunidad cristiana, ¿no? Olga dice, ¿podemos decir que los laicos debemos hacer de los dones recibidos un modo de vida? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. ¿Sí? A veces, sí, me gusta esta frase, ¿no? Un modo de vida, un estilo de vida. ¿Sí? Sí, básicamente tendría que ser esto, ¿no? El Evangelio tendría que ser nuestro estilo de vida. Y después los dones. Hay dones sobrenaturales, si se quiere, pero también hay dones, llamémoslo así, naturales. Y acá hay que recordar la parábola de los talentos. No se entierran los talentos. Y los talentos, los dones, los carismas, son para el bien de todos. Entonces, si por ejemplo alguien tiene el don, la vocación, ¿sí?, de ser maestra, tiene que ser una buena maestra, la mejor maestra que pueda ser, y además tiene que ser una maestra cristiana. Sí, me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Olga y me permito de agregar eso. Acá José menciona otros movimientos de la palabra de Dios, por ejemplo, ¿sí? También, y me consta que se insiste mucho en la vida comunitaria. Lo que hay que tener cuidado, y no lo digo en concreto por ninguna institución y mucho menos por ninguna de las que se han mencionado hasta ahora, siempre a estar atentos con este equilibrio, ¿no? De que la iglesia, lo digo así, la iglesia es diocesana. ¿Sí? La plenitud de la iglesia es la diócesis y todas las diócesis unidas forman, ¿sí?, desde las iglesias particulares, una sola iglesia. Digo, siempre estar atentos a que estos movimientos, grupos, instituciones, como pasa también en la vida religiosa, ¿no?,
no se conviertan en islas, como puede pasar con las parroquias, ¿sí? Que no se conviertan en islas, que haya un sano, que no siempre es fácil, ¿no? Ida y vuelta, ¿sí? Entre el grupo y la realidad diocesana, porque al final lo que fundó Jesucristo son las iglesias diocesanas. En fin, tema para charlarlo, ¿sí? Y última pregunta y vamos terminando. Alejandra dice: Padre, a veces por falta de fe o de pereza, comodidad, no cumplimos la misión del Señor y Él siempre nos sigue llamando a trabajar para su bien. Sí, es cierto. ¿Sí? A veces nos falta un poco de fe, un poco de generosidad. Bueno, pero no nos lamentemos y tratemos de hacer lo que cada uno pueda. ¿Sí? Pero es un tema, salir del individualismo y recordar, es una parte esencial de nuestra fe. La fe se vive en comunidad. Esto lo veíamos allá lejos y hace tiempo cuando empezamos con estas charlas. ¿Sí? Lo dice, la fe es al mismo tiempo personal y comunitaria. ¿Sí? Entonces, por un lado, la fe es la adhesión personal a Dios, pero si yo vivo mi fe solo, sin integrarme en una comunidad, y yo me animo a decir que mi fe es incompleta. Ahora, ¿en qué comunidad? ¿Cómo? Bueno, hay muchas posibilidades, gracias a Dios, en la iglesia. Si no encajás acá, es muy probable que encuentres un lugar a donde encajar. ¿Sí? Pero sí, hay del solo, dice la Escritura. En fin. Bueno, muy bien, se nos hizo el tiempo, ya es tarde. Alguno tendrá que comer, otro descansar, tal vez alguno trabajar. Bueno, los saludo a todos. Último comentario de José: en eso hay que insistir. Si sos de un movimiento no quiere decir que no participes en la liturgia, al contrario, claro. Bueno, hay que trabajar siempre sobre estos dos aspectos, ¿no? Lo que es el carisma propio de cada movimiento y lo que es la pertenencia a la iglesia. ¿Sí? La iglesia no empieza ni termina en ningún movimiento, en ninguna institución, en ninguna congregación. Todos somos parte de la iglesia. ¿Sí? Bueno, gracias a todos por la compañía, gracias a todos por sus comentarios, a los que participaron. Bueno, nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene, ¿sí? Miércoles 21 horas acá en vivo por Facebook. Terminemos con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya que es el día de San Blas, antes de la bendición, hacemos la oración de San Blas. Por intercesión de San Blas, obispo y mártir, el Señor nos libre de todo mal, del mar de garganta y de todo mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos.